Les quiero compartir, estamos en este mes de enero hablando acerca de la palabra rema, que es el fruto abundante, que este es año del fruto abundante. Y para nosotros recibir ese fruto, debemos definitivamente cambiar la manera de pensar. Si nosotros, y me incluyo, no renovamos nuestros pensamientos, el fruto se pierde. Estoy convencido de que Dios declaró, hay un decreto profético en el mundo espiritual para que la iglesia en este año 2023, la iglesia en todos los sentidos, no hablo solamente en la parte económica, no. De hecho, lo más valioso, lo más importante es la parte espiritual. Este es el tiempo donde la iglesia, si se apropia de todo el consejo que Dios nos está dando, renovando la manera de pensar, lo que vamos a recibir va a ser algo tremendo. Si nosotros hasta aquí hemos visto evidencias, como lo compartí hace poco, evidencias de la gloria de Dios, cuando dice que estos espías que Moisés delegó trajeron un fruto grande y tenían que cargarlo entre dos. Si esto fue una evidencia para ellos, Dios quiere no solamente que nosotros nos conformemos con evidencias, con lo que hasta aquí hemos recibido. Dios quiere darnos muchísimo más. Nos quiere dar la tierra completa, como lo prometió al pueblo judío. Pero ellos debían cambiar su manera de pensar. Y hoy le quiero compartir, no te resistas al cambio. Yo creo que ya hemos recibido suficiente mensaje acerca de lo que Dios espera de nosotros. Pero hay una situación que se convierte muy particular en el pueblo cristiano. Y es que nosotros mismos ponemos barreras que nos resisten al cambio. Y ese es el título, no te resistas a cambiar. Más bien tengamos la humildad, bajemos la cerviz. El Señor les decía al pueblo, no sean duros de servir, la cervical, hay que bajarla, hay que reconocer que la palabra de Dios tiene la razón. Si usted vino en esta mañana a recibir una palabra de parte de Dios, es para que hayan cambios. No únicamente que nos convirtamos en personas que escuchan y al momento de implementar los cambios nos cuesta. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve oír y no hacer? Entonces, le invito para que estemos atentos a los cambios y a lo que Dios nos está mandando a hacer para que este año sea el año de tomar ese fruto abundante. Antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento, mi Señor, delante de ti y te pido, Señor, que me traigas a mi corazón la revelación que viene por tu palabra. Tu palabra, Señor, ella es realidad. Tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, transforma porque tu palabra es espíritu. Y cuando esa palabra que es espíritu viene a nosotros también, que somos espirituales, la palabra misma se encarga de traer, Señor, una transformación, Señor, en nuestra manera de pensar, para que de esa manera también cambie nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, me dejo en la bendita guianza de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar la palabra en Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 37 al versículo 39.
Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, comencemos preguntándonos qué es un odre, porque si usted no entiende qué es un odre, no vamos a entender el mensaje. Anteriormente, la gente que viajaba, pues los medios de transporte eran en camellos o en caballos. Y los odres eran los recipientes donde ellos transportaban pues su bebida. En este caso en particular ellos llevaban vino. Sí, porque el vino no era el vino que hoy en día pues es el que se conoce, es un vino con mucho alcohol. En ese tiempo el vino era como esa, digámoslo así, ¿cómo lo puedo decir? Era como la parte más espesa de lo que era el jugo de uvas, era lo más fermentado del jugo de uvas. ¿Sí? Entonces el vino era como lo que ellos regularmente usaban para sus tiempos de salir a cumplir con sus diligencias en cuanto al tema de movilizarse en sus vehículos que eran los camellos. Entonces el Señor toma a relación el que un odre si está viejo y si se le echa un vino nuevo, pues el vino nuevo va a dañar el odre. Es decir, no va a aguantar lo especial del vino nuevo, y entonces el odre se iba a romper. Y dice, pero si se echa el vino que está nuevo en un odre que está nuevo, entonces ambos se van a conservar. Es lo que el Señor pues está buscando aquí enseñarle a sus discípulos. Ahora, para nosotros el vino nuevo significa la presencia de Dios, significa la palabra profética. El vino nuevo también significa la palabra que viene de parte de Dios en un momento específico. Eso es el vino nuevo, es lo que Dios quería hacer nuevo. Porque nosotros no nos podemos quedar con la unción del Espíritu Santo para la que hubo en años anteriores, ¿no? Porque Dios es un Dios que constantemente es un Dios de cambios, ¿sí? Porque si todo cambia, uno mira que todo va en constante cambio. El ser humano, por ejemplo, cambia cuando es niño, cuando es adolescente, cuando somos jóvenes, cuando estamos en la edad adulta, siempre estamos cambiando. Usted mira que todo en la tecnología cambia. Cada día yo creo que hay cambios en la parte tecnológica. También hay cambios en la parte de las modas. Uno ve cómo tantas cosas han cambiado. Hoy en día también, obviamente, esto aplicado a las iglesias, también las iglesias cambian. ¿Sí? Hay cosas que van cambiando, que no se van quedando en el tiempo. Es decir, todo está sujeto a cambios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nótese que Dios siempre está buscando que nosotros hagamos cambios, que Él quiere hacer cosas nuevas. Y para que se logren esas cosas nuevas, nosotros tenemos que soltarnos de lo viejo, ¿sí?
de ese tipo de pensamiento, porque el odre viejo tiene que ver con nuestra manera de pensar. Si nosotros nos quedamos con el tipo de pensamiento que hasta hoy, digamos hoy en esta fecha, que hasta hoy hemos tenido, si decimos, bueno, yo así es como yo pienso y a mí mi manera de pensar, no, yo no la voy a cambiar. Entonces estamos diciendo que me quedé con el odre viejo. Entonces estoy resistiendo lo nuevo de Dios, el vino nuevo de Dios. Entonces, si usted me está entendiendo este mensaje, el vino nuevo de Dios solamente está diseñado para personas que estén en el propósito de renovar su manera de pensar. Porque si una persona, repito, se concentra en que no quiere cambiar, en que sigue así, en que en su corazón egoísta pone esa pared, entonces el vino nuevo simplemente se derrama. Es un desperdicio, es lo que el Señor está diciéndole aquí a estos líderes de aquel tiempo, líderes religiosos. Dice que estas personas eran fariseos, sacerdotes, saduceos y escribas. Ellos presentaron un bloque en contra del ministerio y de la forma en que Jesús enseñaba, porque ellos venían con una manera ya de hacerlo por muchos años. Ellos ya tenían en su mente como que todo lo que con relación a la ley de Moisés y a lo que habían aprendido, ellos lo estaban ejecutando. Entonces, si venía alguien a enseñarles algo contrario a lo que ellos habían recibido de sus padres y aún así lo estaban enseñando, entonces la resistían, colocaban allí como un bloque: no aceptamos, no queremos ese tipo de enseñanza. Entonces ellos, cuando alguien se presentaba con un tipo de pensamiento distinto, lo resistían. El Señor entonces llamó a esto echar vino nuevo en odre viejo. El Señor dijo: ¿cómo es posible que yo vaya a echar vino nuevo, que es lo que yo traigo? Yo traigo un mensaje nuevo, diferente al que ustedes han venido enseñando. A mí me gusta mucho esto porque pues la gente que no entiende, ellos dicen: bueno, es que ustedes, las iglesias cristianas son así, ustedes prohíben, ustedes no hacen las cosas como lo hace la otra religión, como lo nombran ellos, la religión tradicional. Y me gusta aquí porque es que realmente lo que nosotros enseñamos es algo nuevo, completamente nuevo. Porque lo tradicional es lo que sí está fuera en la religiosidad. Eso es tradicional. Si usted ve, pasan los años y es lo mismo, la misma liturgia, la misma cosa, no ha cambiado. Y han pasado tantos años y usted se da cuenta que es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un odre viejo que no ha querido ser quitado. Entonces nosotros que ahora estamos en Cristo, sí, que amamos al Señor, debemos comprender que en la iglesia de Dios tienen que suceder cosas diferentes. No podemos quedarnos, hermano, con los mismos cultos que se hacían antiguamente. Yo esta semana estaba viendo por allí, así se predicaba yo estaba viendo los predicadores en 1980. Así se predicaba en 1980. Y me puse a ver algunas prédicas allí y tremendo cómo se ha cambiado hoy en día. Y aún las alabanzas. Hermano, todo ha ido en un constante cambio. Entonces hay personas que sí dicen: no, es que yo me acuerdo que allá atrás, y hay otros que vienen y hasta eso lo revisamos en la reunión del presbiterio, porque hay una situación en las iglesias, los jóvenes que vienen con su mentalidad abierta, que vienen como una espumita, que quieren algo nuevo, algo diferente. Ellos quieren canciones que sean de la actualidad, con ritmos que sean de la actualidad. Y entonces los hermanos que somos ya de los más antiguos, por ejemplo yo, decimos: ay, yo me acuerdo de las canciones antiguas,
antiguas, de las canciones, ay, tan bonitas. Yo no sé por qué en la iglesia ya todo son canciones nuevas y los muchachos dicen, y bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que estar cantando las antiguas? Y es como una situación ahí entre jóvenes y entre los más adultos, porque entonces, ¿en qué lugar nos colocamos? Yo creo que independientemente de todo, lo que nosotros debemos hacer, hermano, es traer lo nuevo que trae el Espíritu Santo, porque es que la iglesia no es de nosotros. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos traer lo que tiene el Espíritu de Dios para este tiempo. Porque es que la iglesia no la manejamos nosotros como manejando un carrito, metámonos por aquí, hagamos, no. Nosotros tenemos que estar sintonizados con la voluntad del Espíritu Santo para que lo que en la iglesia se enseñe, lo que en la iglesia se ministre, las canciones que se canten en la iglesia, todo lo que se haga en honor, pero al Espíritu de Dios. Toda la gloria es para Dios en todo lo que hacemos. Porque si uno entonces comienza con que entonces cantemos esta porque estas son para ellos, cantemos esta porque entonces ¿a quién le estamos haciendo el culto? ¿A las personas o a quién se lo vamos a dar? Yo creo que todo lo que aquí hacemos tiene que ser la gloria para Dios. Amén, hermanos. Porque si no, lo que está primando es el odre viejo. Entonces hay iglesias que no se dan al cambio. No, hermanos, se resisten, como pasó aquí con los religiosos de aquel tiempo, saduceos, escribas, fariseos, que decían, no queremos el cambio, nos resistimos. Y por eso el Señor les dice, ¿cómo es que vamos a hacer este desperdicio? Echar el vino nuevo en odres viejos, eso se echa a perder. Se necesita un cambio, que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. También, cuando nosotros cambiamos, o damos más bien el paso para cambiar, fue el día en que usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos somos salvos? Y no dijeron nada. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Pregunto, ¿ese es el único cambio que hay que hacer? Ese es el primero, pero no es el único. Pasamos de muerte a vida. No es el único cambio. Somos salvos, sí, por la gracia de Dios. Entonces, si este no es el único cambio, ¿cuáles son los otros cambios que el Señor entonces está esperando de nosotros como iglesia? La historia de la Biblia nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Dios es un Dios de constantes cambios. Dios siempre tiene cambios y siempre está buscando que nosotros cambiemos. ¿Sabe cómo veo yo en este momento a Dios? Yo veo a Dios con el deseo de que su iglesia se apropie de todo lo que Él tiene. Tanto tiene Dios para nosotros y el Señor dice, pero no puedo entregarles lo que yo tengo porque mi iglesia no ha cambiado su manera de pensar. Eso es como el Señor le dijo al pueblo judío, mire, les tengo una tierra prometida. Vaya, reconozcan esa tierra, le dijo a los espías, vaya, reconozcan esa tierra.
El problema de que ellos no hayan entrado a tomar posesión fue porque no estuvieron dispuestos a cambiar su manera de pensar. Si no se cambia la manera de pensar, estamos haciendo un desperdicio. Estamos tomando el vino nuevo, lo que Dios nos está dando, y no le estamos dando la importancia a lo que significa la palabra de Dios. Entonces les quiero compartir cambios que transforman. Cambios que transforman. Si tomamos estos cambios que les voy a enseñar seguidamente, vamos a tener una transformación. Y cuando yo digo transformación, significa que esa mentalidad de atrás, hermano, ya no va a ocupar ese lugar aquí preeminente en nuestras vidas, sino que esa mentalidad ya decimos, bueno, gracias a Dios, porque así era como yo pensaba, así era como yo hablaba, así era como yo, bueno, la manera que me enseñaron, todo eso era, así era yo. Y comenzar a hablar de algo que Dios hizo nuevo en nosotros. Tenemos que escribir una historia nueva, diferente para nosotros. Porque, hermano, uno ve cómo las iglesias, todas estas iglesias que han entrado en lo nuevo de Dios, en el vino nuevo del Espíritu Santo, son iglesias renovadas, son iglesias, hermano, que están creciendo, son iglesias que ahora están incursionando a través de estas redes sociales, son iglesias, hermano, que usted las ve constantemente en avanzada, usted ve la juventud empoderada. Y las iglesias que no cambian su manera de pensar se van quedando rezagadas. Usted las mira. ¿Qué día? Hace unos meses atrás salí yo, íbamos en familia, íbamos a ir al parque Ucumarí. Y nos metimos por un sitio por aquí poco usual en Pereira. Íbamos en el carro. Estábamos en un tiempo, creo que fue el año pasado, creo, porque estábamos en tiempo de vacaciones. Íbamos en el carro y pasamos por una iglesia. Pasamos por una iglesia. Hermano, cuando yo vi esa iglesia, ¿sabe qué dije yo? Así era la iglesia donde yo me congregaba hace 35 años atrás. Igualito, los hermanos en la puerta con la corbata, uniformados, igualito. Yo decía, Señor bendito, 35 años atrás, no han cambiado, se quedaron con el odre viejo. Pues mire, cuando llegó esto de que pintáramos las paredes así oscuras, que era necesario porque la visual se va a mantener concentrada en el altar, porque algo allá donde hay muchos colores o muchos avisos en el altar, la gente por estar leyendo los avisos se distrae, y entonces trajimos una pintura, pintemos de negro. Eso es satánico, hermano, porque nos quedamos con la mentalidad, eso es diabólico. Ojo con eso, se nos metió el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos quedamos con tipo de pensamiento. Pero definitivamente tenemos que decirle, Espíritu Santo, yo quiero eso nuevo, lo nuevo que usted tiene. Porque hay cosas que son de fondo y otras cosas que son de forma. El fondo es que es nuestros principios, la sana doctrina, la oración, el ayuno, la santidad, todo, la palabra de Dios, todo eso es nuestro fondo. Pero la forma de hacer las cosas puede cambiar la forma. Lo que no debe cambiar es el fondo. La forma de hacer las cosas, la forma de predicar. Esta semana me reunía yo con los pastores de mi zona y les decía, mire, yo antes yo era más gritón para predicar, es la verdad, yo era más gritón. Yo hoy en día ya no grito tanto, de pronto por ahí a veces se me puede soltar. ¿Y por qué? Porque he tenido situaciones también con la voz. Por lo mismo, por el descuido, uno gritando, yo no veo a Cristo pues gritando y todo eso. Y no, hermano, es enseñar la palabra, es algo tan sencillo. A veces uno mismo es el que complica las cosas. Y dejar que sea el Espíritu Santo el que guíe su iglesia, el que ministre su iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos
a renovar nuestros pensamientos. Entonces, el primer cambio que transforma, mire, tengan en cuenta esto, que todo cambio que transforma comienza en un cambio de actitud frente a Dios. Todo cambio que transforma siempre debe comenzar con un cambio de actitud frente a las cosas del Señor. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué más? El apóstol Pablo fue un hombre de cambios. Ustedes conocen la historia. Pablo fue un hombre que perseguía a los cristianos. Pablo entendió la gracia de Dios. En cambio, Pedro no la entendió. Pedro no estuvo dispuesto al cambio. Por eso no fue apóstol de los gentiles. En cambio, Pablo, que sí estuvo dispuesto a interpretar el vino nuevo de Dios, abrió la puerta para que la salvación ya únicamente no se concentrara en el pueblo judío, sino en todo el mundo. Pablo lo creyó. Gracias a Dios y a un hombre que estuvo dispuesto al cambio, porque antiguamente todo como que apuntaba únicamente al pueblo judío, al pueblo israelita, y eso lo entendió Pedro, y Pedro dijo: no, yo no voy a comer de nada inmundo. Cuando Dios le mostró en la visión ese lienzo que bajaba y los animales allí, que le dijo: mata y come, no, yo nada inmundo he comido. Imagínense, negándose aún hasta en una visión. En cambio, Pablo entendió y estuvo dispuesto. Se renovó en su manera de pensar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, dejamos cosas que Dios nos está dando para este tiempo, pero no las tomamos porque persistimos? No, déjeme así. Es que así soy yo, así es mi familia. Si es de otra cultura por allá, de otra parte del país, dice: no, es que así somos los costeños, no, es que así somos los boyacos, no, es que así somos. Y entonces como que priman más la cultura de un territorio que la mentalidad del reino, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. No, es que así es la familia. En este caso, en mi familia, así somos los blandones. Y los blandones hablamos así. Y hablamos gruesito. Y entonces, hermanos, venimos con una mentalidad, una cultura, y esas culturas son las que impiden que nosotros hagamos los cambios que el Señor nos está diciendo. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice: yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ahí está llamando a la santidad, a una entrega incondicional al Señor. Dice: no se conformen a la manera de pensar de este mundo. Más bien permitan que en sus pensamientos sean renovados, sean transformados, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto dice que no se va a conocer la voluntad de Dios si no cambiamos la manera de pensar. Si alguien se resiste al cambio, no se está dando cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su hogar, para la iglesia, para su trabajo. Está cegado. ¿Por qué? Porque se cerró al cambio. Entonces, en primer lugar, tengo que cambiar mi actitud frente a Dios. ¿Qué lugar le estamos dando a Dios en nuestras vidas?
Hermano, y yo no estoy diciendo únicamente, porque a veces consideramos, no, si yo le estoy dando un lugar muy importante a Dios, porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo me estoy congregando, porque yo estoy sirviendo en un ministerio, yo le estoy dando el lugar a Dios porque yo, como me decía alguien ayer que lo visité, me decía, porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en Él. Sí, así también hace mucha gente religiosa. Mucha gente religiosa hace igual. ¿Saben qué se demuestra? Que nosotros le estamos dando un lugar importante a Dios cuando practicamos la palabra de Dios, cuando obedecemos. Cuando en mis acciones estoy demostrando de que Dios ocupa un lugar importante en mi vida. Ayer yo hablaba con alguien que me decía, yo le preguntaba a mi hermano, lo extraño en la iglesia, ¿usted por qué no va a los cultos? Yo hace días no lo veo, pastor. Pues vea, le voy a contar la verdad. Yo trabajo mucho. Los domingos ya me la paso es trabajando. Ya no me queda tiempo. Y pues Dios sabe que yo lo llevo aquí, mi mente, mi corazón y todo, pero no me queda tiempo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, o hay otras personas que anteponen otras cosas, no le dan el primer lugar a Dios. Yo tengo que darle primer lugar a Dios en mis decisiones todos los días. Si yo verdaderamente he cambiado mi manera de pensar, porque cambié mi actitud frente a Dios, entonces yo voy a buscar ser obediente en todo. Voy a ser juiciosito con mis diezmos. Voy a ser una persona correcta en mi área administrativa. Voy a organizar mis asuntos. Voy a organizarlos bien porque yo quiero agradar a Dios en todo, en mi economía. Voy a mirar entonces cómo voy a mejorar la relación con mi pareja porque yo quiero glorificar a Dios en la relación que tengo con mi esposa o la esposa con el esposo. Voy a cambiar mi actitud frente a mis hijos. Yo tengo que evaluar, estamos cometiendo errores, tenemos que ser humildes y reconocer que la palabra de Dios tiene la razón. Voy a cambiar en mi negocio, voy a hacer las cosas mejor que hasta aquí las he hecho, voy a administrar bien, voy a detenerme. Yo precisamente eso estaba haciendo esta mañana en mi tiempo devocional. Yo estaba pensando, Señor, ¿en qué debo cambiar? Tengo que organizarme, tengo que usar esto, tengo que hacer esto y empiezo desde allí. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, Dios, yo quiero agradarte a ti, yo quiero hacer las cosas que son agradables a ti. Mire, cuando uno parte de ahí, todo lo demás comienza a ponerse en orden, todo, porque por yo querer agradar a Dios, entonces todo el tiempo me vivo evaluando, me vivo cuestionando en qué estoy fallando, en qué estoy acertando. O sea, si mi cambio comienza en un cambio de actitud frente a Dios, hermano, es la puerta más grande que se está abriendo para que tengamos una vida organizada y una vida que glorifique el nombre de Dios. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? Entonces, un cambio que transforma es cuando cambio mi actitud frente a Dios. Debo arrepentirme. Señor, perdóname, me he equivocado. ¿Cómo está mi relación con Dios? Yo le pregunto en esta mañana, ¿verdad? Hágase usted la pregunta de las horas que el Señor nos da al día, que son 24, esto multiplicado por 7 días. ¿Cuántas horas son en la semana? 24 por 7, ¿cuánto es? A ver, los matemáticos. 168 horas. De las 168 horas que Dios nos da, ¿cuántas sacamos para Él? Preguntemos, ¿cuántas horas saca usted al día para estar a solas con Dios? ¿Cuántas horas saca usted al día para leer la palabra, para alimentarse? ¿Cuánto tiempo hace que usted no se lee un libro que le edifique? Qué bueno que nos evaluemos.
¿Cuánto tiempo hace que usted viene presentando una situación espiritual y no ha hecho nada por cambiar? ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene problemas con su esposo o con su esposa y no se han sentado todavía a arreglar ese asunto? Preguntémonos, ¿cuánto tiempo hace que nosotros, hermano, usted, escuche, usted que escucha la palabra, que usted no le da los diezmos que son al Señor? Usted sabe que el diezmo no son los 3,000 o 5,000 o 10,000 pesos que deposita, que es más, y usted lo sigue haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué si lo escucha? Si lo dice la Biblia, ¿por qué no se hace? Porque sencillamente no se ha cambiado la actitud, no hay arrepentimiento. ¿Qué hay? Religiosidad. Hay religión. Odre viejo, odre viejo. Nos quedamos así y seguimos haciendo las cosas como si nada, como que así hacían los religiosos, igual ellos hacían las cosas, colocaban cargas al pueblo y así, pero no había un cambio, una conversión de verdad, de corazón, en obediencia al Señor. Porque priman otras cosas, debemos cambiar delante de Dios. Y yo los animo para que hagamos el ejercicio que yo he venido haciendo. Que usted a solas se vaya y diga, yo qué tengo que cambiar, Señor, en este 2023. Saque un listado y escriba, tengo que cambiar acá, tengo que cambiar aquí, y ya cuando tenga ese listado ahí, dígale, Señor, esto ha sido parte de mi odre viejo, en el nombre del Señor. Yo no más, no quiero conservar más esta mentalidad. Me arrepiento delante de ti, Señor. Renuncio a ese odre viejo. Recibo lo nuevo tuyo. Y nos damos al propósito de estudiar la palabra, de leer libros, hermanos, libros que nos edifiquen, que nos levanten, de personas que verdaderamente Dios use para comenzar a colocar cosas nuevas en nuestros pensamientos. Tremendo. Y usted va a ver cómo comienza a tener una vida completamente diferente al propósito de Dios. En segundo lugar, todo cambio que transforma amerita dejar cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos el hombre que hizo cambios, Pablo. Todo lo que para él era representativo, lo tomó por basura. Para mí, dijo Pablo, esto para mí es odre viejo. Fuera odre viejo de mí. ¿Y qué tomó Pablo? Tomó todo lo que era de Cristo. Mentalidad de reino. Todo lo que es de mi Jesús, sí lo acepto. Todo lo que para mí era ganancia, para mí era como que me tuvieran a mí en alta estima, porque Pablo pertenecía al Sanedrín en ese tiempo. Era un líder tremendo judío, era de los que se codiaba con los duros de la religión en aquel tiempo. Imagínense que lo mandaban a él para que persiguiera a cristianos, era un tremendo. Y Pablo tomó todo eso que había sido, porque era un hombre educado, un hombre muy bien formado, y cogió todo eso. Eso para mí es basura, yo ya no más, porque para mí lo más importante es Cristo, Cristo. Todo cambio amerita dejar. ¿De qué cosas nos pegamos nosotros? Pregúntese en esta mañana usted, ¿de qué me estoy pegando yo? ¿Qué me amarra? ¿Qué me amarra? ¿Qué le ha costado a usted dejar de la vida pasada? ¿El mal carácter? ¿Será que tiene todavía ese mal carácter ahí que a usted le cuesta dejar ese mal carácter?
Suéltese de eso. En el nombre del Señor se lo digo, le está impidiendo, le está robando su bendición, porque el vino nuevo de Dios está ahí tocándole la puerta. Déjame abrir, ábreme, que quiero entrar, te quiero bendecir, te quiero ayudar. Mira que quiero hacer esto y esto contigo. Y a veces ese mal carácter prima más ahí. Nosotros mismos somos los que estamos colocando la resistencia. Por eso el mensaje de esta mañana: no te resistas al cambio. Somos perjudicados. Hay que aceptar, como lo hizo Pablo. Pablo se dio a esa tarea, dijo: no, esto para mí no lo quiero en mi vida. Quiero el vino nuevo, quiero lo fresco, quiero lo que viene de mi Dios, quiero lo que viene por su palabra, quiero hacer cambios en mi vida, dijo Pablo. Por eso Pablo demostró con sus acciones que fue un hombre realmente arrepentido ante los ojos de Dios. Así que, hermano, todo cambio amerita dejar. Si yo me evalúo qué cosas a mí me han costado dejar, yo digo que sí han habido muchas. Pues no soy el hombre pues, perfecto, pues, porque tampoco. Pero sí, he cambiado mucho. Muchas áreas de mi vida ya no son. Esta semana comprobé algo. El Señor me ha formado mucho en el fruto de la paciencia. Me han pasado unas cosas, hermano, que yo digo: en otro tiempo, Señor bendito. Pero ya ni me enojo. Me pasó algo especial. Me senté la semana pasada, mediodía, a estudiar. Mediodía. Saqué los pensamientos del día de la semana siguiente, más de mediodía. Y cuando fui a editarlo no encontré el cuaderno. Daniela me lo escondió. Mi hija, mi esposa, diciéndole: ¿dónde está? ¿Dónde está ese bendito cuaderno, hermano? Y yo dedicado, estudiando. Finalmente le busqué a ella por todos lados, no lo encontré. ¿Sabe qué pasó conmigo? Me puse a reír. Me reí solo en el cuarto y le dije: diablo, si me querías dañar la bendición, estás vencido. Me río en el nombre del Señor y vuelvo y los hago. Los hice y no me afecté. ¿Qué día fui allá a reclamar un dinero? Me dice esa muchacha: no, señor, ese código no es. Le dije a la persona que mandó el dinero: mándeme el código que es, porque aquí me dicen que no es. Me dijo: no se lo puedo mandar ahora porque estoy trabajando. Me tocó irme a la casa, pagando tiempo mío, porque eso había que hacer una cola la tremenda, parqueadero. Al otro día me manda la persona el código y miro yo y era el mismo. Y voy allá y me atiende la misma muchacha. Al otro día. Y luego que le digo: usted ayer me dijo y este es el mismo código. Y me dijo: ve, y hoy sí me está dando, me dice ella. Terrible. ¿Sabe qué me dice? Me dice: pero ¿qué hay que sacarle copia a la cédula? Me voy a sacarle copia a la cédula. Hermano, no había un lugar donde sacar esa bendita copia. Me cogió un aguacero. Llego yo a esa muchacha. Después de voltear, hermano, un rato, le dije, me sonreí, le dije: definitivamente Dios sí me ha formado mucho. Hermano, mire, Dios a uno le forma el carácter. Ya es como es difícil de enojarme, la verdad. Con todas las cosas que me pasan, ya estoy curtido. Pero hay personas que se quedan ahí, que algunos hasta se mueren con su mal genio. Y no cambian. ¿De qué le sirve a usted el mal carácter? Dígame, ¿le ha aprovechado? ¿Le sirve? Si usted le sirve, pues díganos a ver si le sirve. Pero el mal carácter lo único que hace es que aleja a tu familia de ti.
te apartas, el enemigo te aísla de los demás. Hay que ser humildes. Tenemos que aprender de Cristo. Tercer lugar, todo cambio que transforma amerita obediencia. Números 20, versículos 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí dice que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés. Háblale a la roca y saldrá agua de ella. La nación estaba presionando a Moisés. ¿Sabe qué hizo Moisés? Por la presión del pueblo, desobedeció y no le habló a la roca, sino que la golpeó. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y mire las consecuencias que le vinieron a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué triste. En esta mañana, qué bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué hacemos nosotros frente a las presiones? ¿Qué hace usted? Tiene una presión económica, le están cobrando del banco, le están llamando, mire usted, no, ¿qué hace usted? Porque ahí es donde se demuestra el carácter cristiano, en las presiones. ¿Qué hace usted en un problema familiar? ¿Qué hace usted en un problema en su matrimonio frente a esa presión? ¿Qué hace usted frente a la presión de tener que pagar el arriendo y no tener dinero? ¿Qué hacemos nosotros? Y se está probando la reacción que usted y yo tenemos. Porque de cómo nosotros reaccionemos depende la bendición. Se lo digo en mi experiencia. Cuando yo he tenido situaciones económicas difíciles, a veces me he deprimido. Me pasaba, ya no, gracias a Dios, ya no me pasa eso. Me deprimía. ¿Por qué? Porque colocaba confianza era en la carne, en los hombres. A veces en situaciones reaccionamos con enojo, como pasó con Moisés. Reaccionó no como Dios le había dicho que reaccionara, que tenía que hacer las cosas, no golpeando. Digan conmigo, no hay que golpear, hay que hablar. No golpee, no hiera a su esposa con sus palabras, no hiera a su esposo con sus palabras. No se afecte usted mismo, no se haga daño. No hable con enojo, no grite, no busque culpables, no busque culpables frente a las presiones, porque Moisés yo creo que dijo, ahí lo dice la Biblia, Moisés dijo, es que este pueblo aquí lo saqué de Egipto, de allá esa esclavitud, y lo presionaron tanto, lo ahogaron tanto, que finalmente terminó embarrándola. Hay situaciones difíciles. Hermano, yo les reto en esta mañana a que cambiemos el lenguaje. Habla, no grites, no afectes, no golpees. Profetiza, declara la palabra de Dios. No sé, no me entendieron, no los escucho diciendo nada.
¿Qué hay que hacer? ¿Gritar? ¿Qué tenemos que hacer? Llegó ese muchacho, ese hijo suyo, descabezado, hizo algo raro por allá, desobedeció. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ahí viene, le voy a decir, yo lo cojo. Y hasta con las palabras le decimos cosas que no debemos decir. Mentiroso, engañador, usted es esto, usted lo otro. No, Señor, gracias porque ahí viene mi pastor, ahí viene mi predicador, ahí viene el hombre de Dios. Obviamente aparte se llama y le dice, no estuvo correcto esto y esto y esto y esto en tu vida. Es decir, debemos tener sabiduría para guiar nuestra familia, guiar nuestros hijos, pero a veces en un momento de enojo maltratamos y decimos, es que usted esto, es que usted lo otro, es que usted no cambia, es que usted esto, que usted lo mire, que usted sigue siendo el mismo, que no sé qué. Y empezamos en un momento de enojo, de ira, nos descomponemos tanto y nos tiramos, hermano, al piso tantas cosas lindas que Dios ha hecho en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un momento de enojo nos saca de quicio, como pasó con Moisés. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tenemos que reaccionar con paciencia, con sabiduría de Dios, con tranquilidad. Si hay que enfrentar algo, enfrentémoslo, pero con paciencia, con el amor de Dios. Vamos a pararnos en la brecha y decimos en el nombre del Señor, yo sé que Dios nos va a ayudar en esto, pero no se descomponga, no haga cosas, no afecte personas, no diga cosas que no debe de decir. ¿Cuántos dicen amén? Cambiemos el lenguaje, porque todo cambio que transforma amerita obediencia. Es mejor obedecer más que cualquier tipo de sacrificio. Número 4, y con este termino. Todo cambio que transforma amerita una decisión. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí les está diciendo el profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis? Está diciendo al pueblo. Hermano, hoy en esta mañana el Señor nos dice lo mismo. Es de decidirte a cambiar. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros entre que sí, que no? Entre que lo hago y no lo hago. Deja el voy o no voy. O sea, deja la indecisión. Deja la indecisión. Yo veo que hay personas que se demoran un resto para bautizar. ¿Y por qué no se hace? No, yo tengo que esperarlo otros días más, que no sé qué y no sé qué más. Pues va a venir el Señor y usted no ha obedecido ese principio de Dios. ¿O qué es lo que le está moviendo atrás? Más bien dígale: Dios, todavía tengo esta atadura. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué le amarra? Decidirse. Hasta a veces la piensan para ir a un encuentro con Dios. En este caso nuestro ahora un tiempo de conexión. Es un tiempo de bendición, de libertad, de ministración, de alegría en el Señor, de que la persona sea libre de muchas ataduras. Y la piensan: Dios mío, yo no sé, sacan la calculadora, voy a hacer cuántas cuentas aquí a ver, y finalmente no voy. Pero miren a ver cuando estaban en la vida en conversa. Eso había plata para todo, mío. Y ahí sí ninguno se escatimaba y dele, pero para las cosas del Señor hay que cambiar la manera de pensar. Porque esa es la voluntad de Dios. Queremos las cosas con Dios facilitas, ricas, que me lleguen así, pero no quiero pagar un precio.
No quiero orar, no quiero ayunar, no quiero buscar a Dios. Pero todo así. Vamos a hacer una alborada de oración, vamos a estar en un tiempo de guerra espiritual. Qué pereza, yo por ano, pero las bendiciones sí las quiere. Sí quiere que Dios le dé todo, pero no hay un propósito de una decisión al cambio. Porque hay cosas que en el corazón todavía están ahí, que las considera más valiosas que la presencia de Dios. Hermano, el Señor está trayendo algo nuevo a la iglesia. Digan conmigo, en esta iglesia hay vino nuevo. ¿Sí o no? ¿Creen que esta palabra es vino nuevo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Cómo le vamos a responder a este vino nuevo? ¿Con el odre viejo? El odre viejo representa los pensamientos de atrás. Hoy es una mañana de cambios. Colóquense de pie.